Capítulo 5. La batalla de los sexos. Uno de los sucesos más comentados en la historia del deporte de los Estados Unidos fue un partido de tenis entre Billie Jean King y Bobby Riggs en 1973. Más de 30.000 aficionados llenaron el Astrodome de Houston y más de 50 millones de espectadores de todo el mundo vieron el encuentro por televisión. El legendario comentarista deportivo Howard Cosell narró el encuentro. Billie Jean King hizo su entrada con la frase: "Cualquier cosa que tú hagas, yo la haré mejor". Apareció vestida tipo Cleopatra, sentada en una silla de terciopelo rojo, que cargaban sobre sus hombros 4 hombres musculosos, vestidos como esclavos egipcios y con el torso desnudo. Bobby Riggs, su oponente masculino, le seguía en un carruaje jalado por un grupo de mujeres curvilíneas y escasamente vestidas al estilo Playboy. La tan promocionada batalla de los sexos estaba por iniciar. El movimiento feminista estaba en su punto más alto. El título 9, enmienda educativa de 1972, había sido aprobado y Billie Jean King, de 29 años de edad, era una elocuente defensora de la igualdad de los sexos en el deporte. Esta 6 veces campeona de Wimbledon y 4 veces del US Open había lanzado una revista deportiva para mujeres, había iniciado una fundación para el deporte femenino y había luchado activamente para que las deportistas profesionales femeninas recibieran la misma remuneración que los atletas masculinos. King era la estrella del nuevo Virginia Slims Tennis Tour y su cara aparecía en pósters con la frase: "Bebe, has recorrido un largo camino". Bobby Riggs, de 55 años de edad, era un antiguo campeón de Wimbledon. Durante sus tiempos de gloria, fue uno de los mejores, pero en un deporte donde tener 35 años es estar pasado de edad, Riggs ya era historia. Aunque hacía décadas que no competía de manera profesional, Riggs era un evidente estafador, conocido por utilizar las exhibiciones de tenis para obtener ganancias. Él hacía esto a través de diferentes trucos y artilugios, como usar una sartén en vez de una raqueta de tenis, y generalmente salía beneficiado. Riggs notó la publicidad que se generaba a partir del movimiento de liberación femenina y empezó a llamar la atención de los medios de comunicación, haciendo extravagantes comentarios sexistas acerca de la superioridad del hombre sobre la mujer. Se describía a sí mismo como un cerdo chauvinista e incluso dijo que quería ser el cerdo número 1. Riggs hizo alarde de que aún un hombre veterano como él podía derrotar a la mejor mujer del momento. Los atletas masculinos eran mejores sin importar su edad. Riggs había vencido rotundamente a la mejor jugadora del mundo, la campeona australiana Margaret Court, en un encuentro llamado la Masacre del Día de la Madre. Su victoria lo colocó en las portadas de revistas como Sports Illustrated y Times. Para salvaguardar el orgullo del tenis femenino, que había sufrido bastante tras la derrota de Court por un veterano de 55 años, King aceptó enfrentarse a Riggs en este partido decisivo por la batalla de los sexos. Ella lo venció en 3 sets seguidos. Toda una generación de estadounidenses recordará la batalla de los sexos de la misma manera en que se recuerda un magnífico Super Bowl o una espectacular serie mundial. Las mujeres habían llegado muy lejos, era una nueva era. King había logrado callar a Riggs y a otros cerdos chauvinistas como él, y había podido demostrar de una vez por todas que las mujeres eran superiores. Pocas mujeres de la generación actual recuerdan el encuentro entre Billie Jean King y Bobby Riggs.
Cuando escuchan una referencia a la batalla de los sexos, es más probable que piensen en un reality show o en un moderno juego de mesa, llamado la batalla de los sexos, la batalla continúa. El nombre del juego de mesa lo dice muy bien. La batalla continúa. No se terminó con el enfrentamiento de King y Riggs. Los hombres y las mujeres todavía intentan demostrar quién es mejor. La batalla tampoco comenzó con el partido de tenis de 1973. Es mucho más antigua. Esta semana aprenderás que esta batalla en particular no se trata solo de una broma, un entrenamiento, tácticas de publicidad o un tema de conversación trivial para una fiesta. Es una dolorosa consecuencia del pecado que ha causado estragos en las relaciones entre hombres y mujeres. Es algo muy serio y alarmante. No hay persona sobre la faz de la tierra que no haya sido afectada por esta gran batalla de los sexos, que vino como resultado de la caída. Lección 1. Todos hemos caído. La semana pasada dejamos nuestro estudio de Génesis en la parte en que Dios confrontaba a Adán y Eva por su pecado. Cuando Dios le preguntó a Adán la razón por la que había comido el fruto prohibido, inmediatamente culpó a Eva y ella a su vez culpó a la serpiente de haberla engañado. La mujer había sido engañada. Pablo confirma que la serpiente con astucia engañó a Eva, pero él observa que esto no la eximió de su responsabilidad. Eva se había convertido en una pecadora. Del mismo modo, el hecho de que Eva hubiera dado la primera mordida al fruto no eximió a Adán de su pecado. Adán era culpable, él había quebrantado el pacto. Dios consideró responsables a Adán y a Eva. Adán fue responsable de su pecado y Eva fue responsable del suyo. Dios sabía que Eva había pecado primero y Adán después. Él sabía que Eva había sido engañada y que Adán no. Él sabía que los factores y motivos que los llevaron a pecar habían sido diferentes. Pero aunque Adán y Eva habían pecado en diferentes momentos y de formas diferentes, Dios determinó que todos habían pecado y que habían caído de su gloria. Y así sería siempre durante el resto de la historia del ser humano. Hombres y mujeres estaban en la misma situación. Cuando se dieron y probaron el fruto prohibido, toda la raza humana cayó. Adán era el primogénito. Él era la cabeza que representaba a los seres humanos. Adán era responsable del bienestar de la familia humana, así que Dios lo consideró como el máximo responsable. En Adán todos mueren, dice 1 Corintios 15:22. El primer Adán es figura de otro Adán, dice en el versículo 45, que moriría como representante de la humanidad. Y cambiaría las trágicas consecuencias del pecado, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 5. Subtítulo: Un rayo de esperanza. El pecado de Adán y Eva no tomó a Dios desprevenido, ni lo dejó desorientado en busca de una solución al problema. El maravilloso plan de Dios para la redención había sido diseñado y se había puesto en marcha desde la eternidad pasada. Podemos vislumbrar el principio de este plan en Génesis. Después de darles a Adán y Eva la oportunidad de que explicaran por qué lo habían hecho, Dios maldijo a la serpiente. Él no se molestó en pedirle una explicación a la serpiente, simplemente la castigó. Los teólogos se refieren a Génesis 3, 14, 15 como el protoevangelio.
la primera mención del Evangelio, porque es el primer pasaje de la Biblia que anuncia las buenas nuevas de la venida del Salvador. Eva debió estar escuchando atentamente la maldición que el Señor confesó sobre quien la había engañado para que cayera. Primero la serpiente, que le había parecido tan simpática y sabia, se arrastraría para siempre sobre su pecho y comería polvo. La imagen es de extrema humillación. Segundo, habría enemistad entre la mujer y la serpiente y entre la simiente de ambas. Esto no significa que la mujer aborrecería a las víboras, aunque muchas veces sí lo hacemos. Enemistad sugiere un nivel de animosidad asesina y el tipo de intensa hostilidad que existe en la guerra. Indica un fuerte conflicto de vida o muerte. Finalmente Dios anunció: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto hablaba de la batalla entre Cristo y Satanás. Dios sabía que los dos pelearían y se herirían mutuamente, pero la herida de Cristo sanaría y se convertiría en un medio para que los pecadores fueran sanados, mientras que la herida de Satanás sería fatal. Finalmente Jesús aplastaría a Satanás bajo sus pies. En resumen, Dios le dijo a Satanás: come polvo, la lucha empieza y tú vas a perder. Eva no pudo entender cabalmente lo que Dios estaba diciendo, pero debe haber visto un rayo de esperanza. La promesa de Dios acerca de la semilla de la mujer que sería victoriosa sobre Satanás confirmó que su gran amor, gracia y misericordia triunfarían sobre Satanás, el pecado y el juicio. Solo imagínate cómo Eva debió haberse sentido en ese momento. Es probable que todavía no hubiera podido procesar el conflicto de emociones, de indignación y fascinación que tuvo cuando sus ojos se abrieron al pecado. Lo más probable es que todavía se sintiera lastimada, ofendida y juzgada después de la traición de Adán para protegerse a sí mismo. No solo tenía que lidiar con la vergüenza y la propia conciencia de estar en la presencia santa de Dios. Probablemente ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Y lo que es más importante, seguramente estaba aterrada ante la perspectiva del juicio de Dios. Puesto que ella había caído en la mentira de la serpiente con respecto a que Dios no quería lo mejor para ella, tenía miedo del castigo de Dios sobre su vida. Tal vez empezó a temblar violentamente al sentir la fuerza de estas abrumadoras emociones. Si estuvieras en su lugar, ¿no reaccionarías igual? Probablemente el Señor juzgó a la serpiente primero porque Él quería confirmarles a Adán y Eva su gran amor y permitirles tener una vislumbre de su maravilloso plan. Él les quería dar esperanza. Es increíble que en el huerto del Edén el Señor ofreciera la esperanza de vencer el pecado, incluso antes de explicarle sus consecuencias al hombre y la mujer. ¡Qué Dios grande y amoroso! En este mundo caído todos hemos experimentado el quebrantamiento del pecado, pero Dios quiere que nos enfoquemos en su esperanza y su salvación, y que confiemos en su poder para vencer a la serpiente y sus artimañas. Lección 2. Algo anda mal. Una característica común en las revistas para niños es el juego. ¿Qué está mal en este dibujo? Los niños examinan el dibujo o la ilustración y tratan de identificar las cosas que están mal o fuera de lugar. Un pez en una maceta, un cuadro al revés, una manzana en lugar de una manija o una silla con dos patas. El juego requiere un cierto nivel de conocimiento de la disposición y uso de las cosas. Un niño que no sabe que un pez necesita agua para vivir tal vez no note nada extraño con el pez en una maceta. En las primeras semanas de este estudio hemos estudiado los principios del diseño divino que Dios creó para el hombre y la mujer.
Con este conocimiento podemos observar la escena de la caída y darnos cuenta de que hay ciertas cosas incorrectas en ella. La pareja está junta en el huerto, la serpiente se acerca a ellos, al parecer ignora al hombre y entabla una conversación con la mujer, totalmente consciente de que Dios la ha puesto bajo la protección y autoridad de su marido, de que ambos se encuentran bajo la autoridad de Dios. Nota la estrategia de Satanás para menoscabar la estructura autoritaria de Dios y dirigirse directamente a la mujer. Satanás inicia la conversación con una pregunta. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? Observa lo que la mujer no hace en esta situación. No reconoce a su marido que está junto a ella. No le dice a la serpiente: me gustaría que conozcas a mi esposo. No se voltea hacia Adán para decirle: mi amor, ¿qué crees que deberíamos hacer? O Adán, ¿por qué no le dices a la serpiente qué te dijo Dios? Ella sigue hablando con la serpiente como si su esposo no estuviera allí. Además, a la hora de tomar una decisión lo hace sola. No le consulta a su esposo sobre algo tan importante, no le pregunta su opinión ni su consejo, simplemente ella tomó de su fruto y comió. ¿Y qué hizo Adán durante todo este tiempo? Hizo lo que muchas mujeres nos dicen que sus esposos hacen la mayoría del tiempo: nada. Él no interfirió ni se involucró, sino que pasivamente accedió a comer el fruto que su esposa le ofreció. Dios creó a la primera pareja humana para que se complementaran uno al otro y trabajaran juntos como uno solo. Le dio al hombre la capacidad y responsabilidad de tomar la iniciativa en proteger y suplir las necesidades de aquellos que están bajo su cuidado, de dirigirlos y alimentarlos. Creó a la mujer para actuar en respuesta a la iniciativa de su esposo. Ella debía actuar en relación con él, no independiente de él. Cada uno de ellos fue creado con un diseño único para que pudieran unirse y actuar como uno solo. Aún las obvias diferencias fisiológicas entre la mujer y el hombre expresan esta verdad fundamental. Pero ¿quién está dirigiendo y alimentando en esta situación? No es el hombre, sino la mujer. ¿Y quién está respondiendo en vez de tomar la iniciativa? No es la mujer, sino el hombre. ¿Y por qué no están colaborando mutuamente en la relación? Algo está muy mal en esta escena. Y desde aquel fatídico día en el huerto del Edén, el hermoso orden diseñado por Dios ha sido desfigurado y tergiversado por el pecado. Subtítulo: el daño causado. Cuando la humanidad cayó, hubo una sentencia de muerte como consecuencia de haber comido el fruto prohibido. La muerte es el final de la vida, muerte física, pero también es la separación con Dios, muerte espiritual. Esta sentencia de muerte afecta al hombre y a la mujer por igual. Pero hubo también otras consecuencias del pecado. Después de la caída, Dios pronunció un castigo específico para el sexo masculino y el sexo femenino. La mujer recibió una sentencia diferente a la del hombre. Las sentencias estaban vinculadas a la forma en que se crearon los sexos y a la forma en que habían quebrantado el diseño divino de Dios. Debido a que la mujer y el hombre no eran iguales, experimentarían los efectos del pecado de manera diferente. Sabemos que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios. ¿Pero te has puesto a pensar que el pecado afecta específicamente a cada sexo? El pecado afecta la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer. Afecta la forma en la que Dios nos creó como hombres y mujeres. Cambia los roles de género. Dios dijo que la mujer padecería al ser madre. Con dolor darás a luz. Y esposa, tu deseo será para tu marido. Sus relaciones sufrirían. Ella pasaría dificultades como mujer. Dios dijo que el hombre tendría que trabajar para proveer y proteger a su familia.
su capacidad, eficacia, fuerza para producir resultados, sufriría. Él pasaría dificultades como hombre. Aquello que una vez había traído alegría y unidad se convertiría en una fuente de dolor y frustración. Dolor hace referencia a un dolor físico, así como emocional. Algunas palabras hebreas estrechamente relacionadas muestran que dolor también puede implicar las siguientes emociones: aflicción, tristeza, cansancio, fatiga, irritación, enojo, amargura, desesperación, disgusto, nerviosismo, confusión, desagrado. El dolor es la trágica consecuencia del pecado, tanto para el hombre como para la mujer. En la próxima lección veremos más de cerca lo que esto significa específicamente para cada sexo. Pero basta con decir que el hombre experimenta dolor en su masculinidad, así como la mujer experimenta dolor en su feminidad. Si le pidieras a un hombre que subrayara cada emoción que ha sentido en su intento porque las cosas funcionen, probablemente subrayaría tantas emociones como tú. Las mujeres sienten intensamente el dolor en sus relaciones. Los hombres lo sienten intensamente en su capacidad de tener éxito, incluida su capacidad de tener éxito en sus relaciones. Tristemente, mientras haya pecado en el mundo, será inevitable que hombres y mujeres experimenten dolor y muerte. Gracias a Dios, Jesús vino para quitar el aguijón de este castigo. La increíble promesa de Dios es que un día aún esta consecuencia será revertida para todos aquellos que acepten el increíble regalo de su salvación. Lección 3. Donde más duele. Con el paso de los años se ha descubierto que toda la fortaleza que Dios nos da, si no la cuidamos constantemente y la rendimos bajo su control, puede convertirse en un área de debilidad y fracaso. Y es precisamente allí donde el enemigo a menudo nos ataca, porque sabe que si puede destruirnos en esa área, probablemente le concederemos territorio también en otras áreas. En ese sentido, la mayor fortaleza de una persona puede ser también su mayor debilidad. La serpiente era terriblemente astuta. Allí en el huerto parece que reconoció y atacó deliberadamente el diseño único del hombre y la mujer. Aprovechó sutilmente el hermoso espíritu responsivo de Eva, mientras pasó por alto la capacidad de Adán como líder y proveedor. Satanás sabía que la fortaleza de cada género también representaba una debilidad. Al atacar la esencia de la feminidad de Eva y masculinidad de Adán, Satanás les pegó donde sabía que les haría el peor daño. Los atacó donde más les dolería. Y sí que dolió. En la lección anterior aprendimos que el dolor es parte de la sentencia específica para cada sexo, tanto en contra de la mujer como en contra del hombre. En esta lección exploraremos algunas ramificaciones más del pecado, tanto en la feminidad como en la masculinidad. Subtítulo: El dolor de la feminidad. La primera parte de la sentencia de la mujer en Génesis 3:16 tiene que ver con la relación con sus hijos. Dios dijo que el dolor de la maternidad y de dar a luz un hijo se multiplicaría. Debido al pecado, todo el proceso de tener hijos se hizo mucho más difícil de lo que debía ser. Dar a luz un hijo incluye todas las funciones hormonales y menstruales de una mujer, así como el embarazo y el acto físico de dar a luz. No todas las mujeres pueden dar fe del dolor de dar a luz, pero todas experimentamos los retos constantes de vivir en un cuerpo femenino. Sin embargo, el aspecto físico de tener un hijo palidece en comparación a la dimensión emocional, espiritual y relacional. La maternidad implica todo el proceso de criar e interactuar con un hijo. El dolor y el sufrimiento de la maternidad son mucho más que físicos. Eva aprendió esto de la forma más difícil cuando su hijo mayor se puso celoso de su hermano menor y lo mató a sangre fría.
Las madres saben qué es dolerse por un hijo. Nos duele, nos preocupamos, oramos, creemos, nos quedamos despiertas en la noche, lloramos. Ser madres es una de las relaciones más gratificantes y por culpa del pecado una de las más dolorosas. Otra relación severamente afectada por el pecado fue la relación de la mujer con el hombre, especialmente con su esposo. Dios creó la sensibilidad de la mujer y el liderazgo del hombre para que fueran elementos hermosos y unitivos en la relación entre ellos. Pero el pecado ha tergiversado estas cosas y las ha convertido en una competencia horrible y destructiva. El deseo de la mujer por su esposo se ha tergiversado y se ha convertido en algo negativo, como también el hecho de que el hombre se enseñoree de la mujer. Podemos darnos una idea de lo que esto significa al compararlo con un versículo que usa las mismas palabras y estructura en hebreo. En Génesis 4:7 Dios advierte a Caín: el pecado está a la puerta, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El deseo obsesivo del pecado que acechaba y controlaba a Caín y el dominio contundente que Caín debía ejercer sobre el pecado nos da una pista de cómo la caída ha afectado la relación entre el hombre y la mujer. Esta espantosa imagen contrasta con la hermosa interacción que el hombre y la mujer tenían antes de la caída. Los teólogos han hablado mucho de lo que significa esta frase en Génesis 3:16, pero creemos que en resumen dice esto. Dios le está diciendo a la mujer: tendrás el impulso de controlar, resistirte, oponerte y actuar en contra de tu esposo. Aunque fueron creados para actuar como uno en armonía, paz y unidad, habrá una barrera entre los dos. En vez de seguir el liderazgo de tu marido y estar juntos para servir y glorificar a Dios, tú tendrás la inclinación de tomar el control de las riendas y seguir tu propio camino. El final del versículo dice que no solo tu deseo será en contra de tu marido, sino que él se enseñoreará de ti. Esto sugiere que a veces él pondrá las reglas, liderazgo, supervisión, autoridad, de una forma egoísta, dictatorial, autocrática y dura. Él no siempre va a guiar de una manera piadosa. En un sentido más general, esta sentencia podría resumirse así. El pecado tergiversó el deseo positivo de la mujer de responder sensiblemente al hombre y lo convirtió en un deseo negativo de rebelarse en contra de él. El pecado tergiversó el impulso positivo del hombre de usar su fortaleza para guiar, proteger y suplir las necesidades de la mujer, y lo convirtió en una tendencia negativa a abusar de ella o cederle sus responsabilidades a ella. Este es el principio de la batalla de los sexos. Dios creó a los sexos para vivir en unidad y armonía, pero el pecado lo cambió todo. El pecado dañó la delicadeza inherente en la mujer. El pecado también dañó la fuerza inherente en el hombre. El pecado tergiversa y distorsiona el género y provoca dolor en la relación entre el hombre y la mujer. Provoca una competencia entre el hombre y la mujer. Subtítulo: el dolor de la masculinidad. La mujer no es la única que siente dolor. El Señor también sentenció al hombre al dolor. El hombre fue creado para tomar la iniciativa. Él debía suplir las necesidades de su familia y protegerla. Pero a causa del pecado, sus esfuerzos se vieron frustrados. El entorno sobre el cual debía ejercer dominio prevalecería sobre él. En vez de rendirse a su fuerza, resistiría persistentemente a sus esfuerzos. El hombre trabaja y trabaja con el sudor de su frente, pero la tierra que intenta cultivar lo combate con espinas y cardos. El hombre siente que aunque lo intente con todas sus fuerzas, no puede progresar. No sirve de nada. Sus esfuerzos nunca son suficientes. El polvo ganará, lo hará polvo. Dios le da al hombre la inclinación natural a triunfar y prevalecer en una forma positiva. Pero a causa del pecado, todo en la vida
le sale al encuentro y le opone resistencia. El trabajo le opone resistencia, las finanzas le oponen resistencia, incluso su esposa e hijos le oponen resistencia. Muchos hombres sufren de enormes sentimientos de incapacidad y fracaso. Es imposible que protejan a los que aman de todos los peligros. Es imposible que suplan todas las necesidades de su familia. Pecado, enfermedad, corrupción y destrucción presionan por todos lados. Y aunque ponga lo mejor de sí, el hombre no tiene suficientes dedos para tapar todos los agujeros. Después de los 2 primeros capítulos de Génesis tan hermosos y espectaculares, donde vimos que Dios creó todo y vio que era bueno, así como el maravilloso diseño divino y la bendición de Dios sobre el universo, vemos las horribles consecuencias y la degeneración del pecado. El pecado ataca la misma esencia de nuestro ser como mujeres y como hombres. Aquello que Dios había creado para manifestar su gloria y llenarnos de alegría ahora está resquebrajado y es una fuente de terrible dolor. Solo con su divina intervención lo que está resquebrajado puede volver a restaurarse. Y gracias a Dios eso es exactamente lo que pasa. Pronto veremos que el poder de la bondad y la gracia de Dios prevalece sobre la culpa y el pecado del hombre. Lección 4. La trágica historia de ellas. Muchos de los correos electrónicos que recibimos en Aviva Nuestros Corazones vienen de mujeres que soñaban con decirle sí acepto a su príncipe azul y pasar el resto de sus días felices para siempre. Hubo un tiempo cuando tenían estrellas en los ojos, además de toda clase de sueños, esperanzas y expectativas. Cuando estas mujeres nos contactan, están envueltas en un mundo de dolor, tensión y frustración. Esos sueños románticos que tuvieron cuando eran jóvenes se han convertido en expectativas incumplidas, decepciones amargas y enojos y conflicto. Muchas de estas mujeres son esposas realmente desesperadas, como lo expresa esta mujer. Mi esposo y yo llevamos casados casi 35 años. El año pasado descubrí su aventura amorosa telefónica y por correo electrónico. Hemos estado en consejería por 1 año. Cada vez que empezamos a hablar de esto, me amenaza con irse. Él cree que tiene derecho a tener una comunicación privada de cualquier tipo, a cualquier hora y con quien sea. Sigue considerando que la amistad con su amante es un regalo de Dios. Me culpa por el caos creado por su acumulación de cosas. Me culpa por los problemas financieros que han causado su uso de alcohol y drogas. Me echa la culpa de que sus amigos no vengan a la casa. Cada vez que veo un pequeño progreso, el abuso verbal comienza de nuevo. Otra mujer dice: desde el principio de nuestro matrimonio, incluso antes, el único deseo de mi esposo era el de satisfacer sus necesidades sexuales. El sexo era y sigue siendo un ídolo para él. Él era muy demandante y se enojaba cuando no pasaba. Era un hombre voluble y sarcástico. Sus palabras hacia mí eran espadas de doble filo que cortaban hasta el hueso. No tengo ningún recuerdo de él que me edificara en Cristo, solo de destrucción. Las mujeres experimentan muchísimo dolor en el matrimonio y estas historias solo son una muestra del terrible daño que sufren las relaciones entre el hombre y la mujer. Tal vez recuerdes haber oído hace algunos años de la Casa del Terror, un calabozo en el sótano de una casa donde por 24 años un hombre austríaco tuvo presa a su hija junto con 3 de los 7 niños que tuvo con ella. Lo juzgaron por asesinato, esclavización, violación, incesto y privación de la libertad. Su pobre esposa no tenía idea de que él mantenía cautiva a su hija.
Hombres que cometen atrocidades contra las mujeres es un problema mundial. Novias quemadas, esposas golpeadas, viudas quemadas, mutilación genital, infanticidio, niñas entregadas en matrimonio, violación, tortura mental, verbal y física, humillación pública, ataques con ácido, incesto, proxenetismo y prostitución, comercio de esclavas sexuales, acoso, pornografía, abuso, asesinato. Los crímenes son muchos y atroces. En lugar de usar la fuerza que Dios le dio para proteger, los hombres abusan constantemente de la vulnerabilidad de la mujer para sus propios fines egoístas. El dolor de la feminidad no es insignificante, es real, es devastador y no se puede ignorar. En el ministerio de Dios a nuestros corazones y chicas sabias y en las conferencias de mujer verdadera frecuentemente tratamos con mujeres que han sido heridas por hombres. Sus historias te romperían el corazón. Y no solo encontramos estas situaciones en nuestro ministerio, algunas cosas nos tocan en una forma muy personal. Pienso en una amiga mía que sospechaba que su esposo estaba acosando sexualmente a su hija. En otra amiga que soportó el agravio verbal de su esposo pastor durante años. En una amiga joven cuyo novio la drogó y violó. En otra amiga mía que descubrió que su esposo era adicto a la pornografía y que mantenía una aventura amorosa. Otra amiga a la que le di dinero para que escapara de los golpes de su esposo. Se me llenan los ojos de lágrimas y me emociono profundamente mientras escribo. Estos no son informes y estadísticas impersonales, son mujeres que conozco y que amo profundamente. Probablemente tú tengas tus propias historias que contar, ya sean de tu propio dolor o del dolor de hermanas, madres, hijas y amigas. No podemos esconder el dolor de la feminidad debajo de la alfombra, es demasiado real, es demasiado frecuente. No sé tú, pero cuando yo escucho que una mujer recibió el maltrato de un hombre, casi siempre mi primera reacción es ira. Me enojo, quiero defenderla, quiero desquitarme, quiero vengarme del que le causó tanto dolor. La semana pasada animé a una amiga desconsolada que me contaba cómo su esposo, que también es un querido amigo, le había roto el corazón. Sinceramente lo único que quería hacer era ir corriendo a su casa, gritarle en la cara y decirle lo que pensaba de él. Gracias a Dios mi esposo interrumpió mi delirio con un amable recordatorio. Él no es el enemigo real aquí. Las mujeres somos seres relacionales. Estrechamos lazos, nos identificamos. Por tanto, el dolor de otras mujeres nos afecta profundamente. Queremos defender a nuestras hermanas, queremos abrazarlas, mimarlas, ayudarlas a sanar y pelear por su felicidad. Queremos identificar qué las está afligiendo y ayudarlas a encontrar alivio. Debido a que Dios creó a la mujer para el hombre, debido a que ella es el sexo más débil y delicado, y debido a los efectos trágicos de la caída, muchos de los problemas de las mujeres a lo largo de la historia han sido resultado de su relación con el hombre. Es tentador para nosotras adoptar una mentalidad nosotras versus ellos y ver al hombre como el único problema. Hace algunas décadas, las mujeres del movimiento feminista hicieron exactamente eso. Analizaron el problema del dolor y el descontexto de la mujer y propusieron un plan de acción que pensaban que ayudaría. El problema de la relación entre el hombre y la mujer no son los hombres, es el pecado. Y el pecado es algo que afecta a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres. Los hombres y las mujeres podrían pecar de forma diferente, pero la verdad es que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios.
Las mujeres no son inocentes, las mujeres son pecadoras. Las mujeres no pueden corregir el pecado. De modo que no podemos corregir a los hombres y no podemos corregir la relación entre el hombre y la mujer. Ni siquiera podemos corregirnos a nosotras mismas. Pero no te desesperes, pronto veremos que hay alguien que sí puede. El movimiento de mujeres del siglo pasado tuvo el deseo de aliviar el dolor de la feminidad y aclarar las cosas. Pero aunque identificó algunos problemas válidos, no los abordó desde una perspectiva bíblica. Alentó a las mujeres a adoptar una mentalidad de nosotras versus ellos, a jugar al juego de la culpa, a enojarse y a tener el derecho de hacerlo a mi manera. Agregó más leña al fuego, alentó a las mujeres a desquitarse y pelear en contra de los hombres. ¿Las mujeres de hoy sufren en manos de los hombres? Por supuesto. Pero para poder abordar adecuadamente este asunto debemos identificar la verdadera causa del problema. Como resaltó sagazmente mi esposo, el hombre no es el enemigo aquí. Lección 5. La liberación femenina. Lo llamaron la papelera de la libertad. Mientras las mujeres desfilaban en pantalones de jeans, minifaldas y blusas sin sostén, iban arrojando trapos y guantes de cocina, pestañas postizas, sostenes, ejemplares de revistas para amas de casa y varios otros instrumentos de tortura femenina. En medio de los destellos de las cámaras fotográficas, esta rimbombante protesta del concurso de Miss Estados Unidos de 1968 tuvo más interés periodístico que el concurso en sí. El grupo de manifestantes subastó una muñeca de Miss Estados Unidos de 2,5 metros de alto, con brillosas lentejuelas y senos voluminosos. Hicieron desfilar a una oveja con un moño atado en su cola, cubierta con una bandera, y la coronaron Miss Estados Unidos. Sostenían pancartas que decían: bienvenidos a la subasta de ganado Miss Estados Unidos, soy una mujer, no un juguete, un animal de exhibición o una mascota. Adentro, las cámaras de televisión se enfocaron en transmitir la coronación de la reina del concurso. Cuando la bonita joven empezó a hablar, empezaron los gritos afuera. ¡Abajo con Miss América! ¡Libertad! Y después una enorme sábana blanca empezó a desplegarse lentamente desde el balcón. Con el enfoque de las cámaras, millones pudieron ver el inconfundible mensaje de liberación femenina. Así comenzó un gran espectáculo feminista. El público observó fascinado cómo las feministas arrojaban ciertos productos a un inodoro para protestar contra los anuncios publicitarios estereotipados y cómo las manifestantes protagonizaron una protesta de 11 horas frente a las oficinas de una revista para amas de casa. Espectadores observaron cómo las feministas montaron un piquete frente a la agencia de licencias matrimoniales de Nueva York. Vieron el arresto de las mujeres manifestantes que irrumpieron en una casa editorial pornográfica y presenciaron la famosa escena en la cual la feminista Betty Friedan entró y se sentó en el bar del Plaza Hotel en Nueva York en protesta contra la política de solo permitir hombres. El mesero simplemente removió su mesa en lugar de servirle. Revistas, periódicos, televisión, radio, todos los medios de publicidad se vieron envueltos en las actividades y filosofía del movimiento feminista. La liberación femenina se convirtió en un término familiar y un tema de conversación candente casi de cada reunión. Subtítulo: La solución feminista.
La idea central del movimiento de liberación femenina era que para ser feliz, la mujer tenía que liberarse de las antiguas ideas acerca de la feminidad. Tenían que tirar a la basura la idea original del matrimonio, la maternidad y la moralidad. Necesitaban luchar contra del dominio masculino y usar el poder y el derecho de autodefinirse. La activista feminista Betty Friedan denominó como mística femenina las ideas tradicionales sobre la feminidad. El movimiento feminista cobró auge cuando ella y otras mujeres se volvieron en contra de la mística y redefinieron la feminidad con base en la verdad personal. Mis palabras basadas en mi verdad personal, dice Betty Friedan, llevaron a otras mujeres a su propia verdad personal, verdad que ha quedado oculta por la mística. Esta verdad personal me ha llevado a mí y a otras mujeres a organizar el movimiento feminista. En estos días la mayoría de las mujeres jóvenes ponen cara cuando escuchan la palabra feminismo y lo desechan como noticias del pasado, igual que las botas go-go y los collares hippies que están guardados al fondo de los closets de sus madres o abuelas. Pero aunque rechazan el rótulo, han aceptado la ideología. Muchas de ellas sin darse cuenta. El feminismo se ha infiltrado en su sistema como una medicina intravenosa en un paciente inconsciente. El feminismo como movimiento cultural se ha debilitado. Esto no quiere decir que se haya acabado. Al contrario, la única razón por la que el movimiento feminista parece haberse debilitado es porque ha sido muy exitoso. El feminismo ha pasado de ser un movimiento a una mentalidad predominante de las masas. Casi toda mujer es feminista en mayor o menor grado. En el próximo capítulo hablaremos más acerca del movimiento feminista y algunas de las formas en que los ideales contemporáneos de la feminidad en nuestra cultura difieren del ideal de Dios. Pero ahora regresaremos una última vez a Génesis para obtener una vislumbre de la solución de Dios para los problemas de la relación entre el hombre y la mujer. El pasaje bíblico de Génesis 3, 20 al 23, es la conclusión de una escena sombría en la cual Dios pronunció una sentencia y anunció que la relación entre el hombre y la mujer estaría llena de dolor. El hombre sentiría dolor, la mujer sentiría dolor. Sin embargo, esta escena no carece de esperanza. Entrelazada en la maldición a la serpiente, Dios promete un Salvador. Entonces Dios llama al hombre Adán. No es hasta después de la caída que Dios usa este nombre adecuado para él. El hombre es una señal que apunta a Jesucristo. El nombre es una señal que apunta a Jesucristo, el último Adán, el que liberaría a la humanidad de las horribles consecuencias del pecado. Adán sigue el liderazgo de Dios, se dirige a su esposa y la llama Eva, madre de todos los vivientes. Nos sorprende la elección de ese nombre porque él sabía que la paga del pecado es muerte. Parece que Adán sintió la esperanza que había en las palabras de Dios, de tal manera que le extendió la mano a su esposa en fe de que podían ser redimidos y que juntos podrían aún ser fructíferos y engendrar vida. Y después, para sellar el pacto, Dios hizo algo increíble. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vaya, qué poderoso símbolo de la gracia de Dios. Los delantales de hojas que habían confeccionado ellos
eran insuficientes. La humanidad no puede cubrir su propio pecado, pero Dios hizo lo que ellos no pudieron hacer. Derramó la sangre de un animal inocente y los vistió. Él cubrió el pecado y la vergüenza de ellos. ¿Puedes ver el simbolismo aquí? ¿Puedes ver un rayo de esperanza? Por nuestra propia cuenta nunca podríamos corregir la relación entre el hombre y la mujer. Nuestras hojas son insuficientes, pero Jesús, el Cordero de Dios, está dispuesto y es capaz de cubrir nuestro pecado y vestirnos con su justicia. Él puede corregir la masculinidad y la feminidad. El paraíso se perdió, pero a través de Jesucristo y solo a través de Él puede restaurarse. Fin del capítulo 5.